vimos que hacer una investigación sobre minería con los recursos limitados que había, pues decidimos focalizarla en la industrialización de la minería porque nos parecía estratégico por dos razones. Una, porque la industrialización es clave para el proceso de cambio, y otra, porque creíamos que se podía hacer muchos buenos aportes en torno a pues, limitaciones, dificultades, y pensamos que con los recursos que existían era lo mejor, ¿no? No hay apenas emprendimientos industriales de la minería en el sector privado, ¿no? Apenas hay algunos emprendimientos de pequeña escala en algunos eslabones, como pueden ser en química básica o en metalurgia, y los grandes emprendimientos del país, Vinto, Carachipampa, Litio, Mutún, son emprendimientos de capital estatal. Bolivia sigue siendo un país minero. En los últimos años se ha optado además por un modelo de minería muy reticular, basado en un modelo cooperativista, y hay muchas regiones del país, tanto de La Paz, Oruro, Potosí, que siguen siendo economías netamente mineras. El problema de la minería en Bolivia, el problema crónico, es la falta de inversiones en el sector, y que muchos de los proyectos de los que se viene hablando, de los que se habla ahora como nuevos proyectos, son proyectos que se arrastran desde los años 70, como el mismo Mutún, y con unas inversiones en declive, con un pico en el año 2007 de más de $400 millones, y a partir de ahí pues, la inversión privada, una retirada de la inversión privada que apenas ha podido ser compensada con inversión estatal, que empezó en el año 2007 con $6 millones y actualmente está en el orden de los $100 millones, pero esas cantidades no han sido necesarias para contrarrestar la caída abrupta de la inversión, y en todo caso son insignificantes o muy pequeñas para las necesidades del sector. Es importante desde el punto de vista histórico, ¿no? Bolivia es un país que ha sufrido pues, una historia de colonialismo, de desposesión, a lo largo de toda su historia, basado a partir de la plata, el estaño, la goma. Desde ese punto de vista histórico, económico, una necesidad urgente e imperiosa es el generar valor añadido. Bueno, hay algunos logros. Con algunos emprendimientos. Desde nuestro punto de vista, la fábrica de ácido sulfúrico de eucaliptos es un emprendimiento interesante. También la propia Corocoro, la planta hidrometalúrgica, pues está afrontando producciones crecientes, o toda la apuesta que se ha hecho de trabajar en toda la cadena del litio, con la inauguración también el año pasado de la planta piloto de baterías de litio. Sin embargo, a nadie se le esconde que la agenda de industrialización acumula muchos retrasos. Y acumula muchos retrasos, sobre todo si lo vemos en comparación a la situación de los hidrocarburos, que han avanzado en petroquímica en los últimos años a una velocidad mayor. Hay un estancamiento de la metalurgia en el periodo 2009-2013. Ese estancamiento de la metalurgia se ve, procede en primer lugar de que el horno Ausmel, el retraso de la entrada operativa del horno Ausmel ha impedido el que se pueda fundir más estaño. Pero también las crisis continuas de Carachipampa por diferentes averías también han sido un importante hándicap, ¿no? Bueno, la industrialización es un anhelo, pero es un anhelo que va a requerir, en el caso de la minería, más de una generación, cuando menos una generación. ¿Por qué?
porque requiere un cambio de cultura y requiere poner la atención no en la producción, no en las minas, sino en los mercados de bienes intermedios y bienes de consumo, que son los productos industriales que se quieren producir. Eso significa tener inteligencia de mercados, significa identificar productos estrella, significa también analizar las tendencias globales de los mercados y, en definitiva, desplazar el punto de gravedad de los primeros eslabones de la cadena minero-metalúrgica, es decir, los eslabones de explotación, concentración, a los eslabones industriales. Y para ello se requieren nuevos conocimientos, nuevas profesiones, nuevas empresas, conocimientos a veces entre los eslabones para poner en contacto, por ejemplo, en el caso del bismuto, cuál es el compuesto de bismuto más apropiado para fabricar fármacos. Eso requiere poner a trabajar en colaboración a diferentes tipos de conocimientos, diferentes tipos de profesionales. Los cuellos de botella y dificultades de la industrialización son, como tú has mencionado, son múltiples, o sea, son de todo orden, tecnológico, de capital, de recursos humanos capacitados, pero uno de los hallazgos de nuestra investigación, tal vez el principal hallazgo, es que los principales cuellos de botella tienen que ver con la gestión pública y la gestión empresarial. Es ahí donde se encuentran las mayores dificultades para poder avanzar en la industrialización. La fundición de Telamayu, por ejemplo, que produce lingotes de bismuto metálico, a partir de una reactivación de una fundición antigua, en las gestiones a partir del 2010-2011, empezaron a crear lingotes metálicos. ¿Cuál fue el cuello de botella? La comercialización. No estaba claro a quién le competía la competencia de vender esos lingotes. Si era a la propia Telamayu, la fundición, o era la Comibol como empresa matriz. En Pulacayo hay otro proyecto de reactivación de una maestranza y fundición. Cuando nosotros llegamos a finales de 2013, en noviembre, nos encontramos una situación en la cual el administrador contable de la planta pues había huido, estaba en paradero desconocido y había desaparecido la caja. Y en ese momento la planta no tenía ni capital de operaciones para poder operar, ni para pagar a sus trabajadores, ni para asumir encargos porque no tenían capital de trabajo. La tecnología es importante para industrializar, eso nadie lo pone en duda. De hecho, se pueden diferenciar 3 maneras de acceso a la tecnología. Tú puedes hacer un desarrollo tecnológico propio, que es de alguna manera la apuesta de la planta piloto de carbonato de litio, es apostar por desarrollar tú la tecnología. Puedes comprar la llave en mano o puedes asociarte con una empresa transnacional para desarrollar y compartir esa tecnología mediante convenios de asociación. Creo que para cada caso, cada cadena minero-metalúrgica tiene su propia particularidad y habría que optar por diferentes opciones. Incluso dentro de una misma cadena, como es la cadena del litio, pues en cada eslabón hay que analizar y estudiar cuál es la mejor opción, ¿no? Todas estas modalidades de asocio son distintas, son modalidades nuevas, distintas a las viejas contratos de riesgo compartido o los viejos contratos de asocio, capital, contra yacimientos, que funcionaron mal en el pasado. La Comibol, según es un secreto a voces, es una institución que tiene muchos niveles de ineficiencia. Y
pareciera que es una de las pocas instituciones donde no entró el proceso de cambio. Es decir, hay muchas cosas que mejorar en la Comibol. Otra pregunta para el debate, ¿no? Creemos que debería debatirse mucho sobre, por ejemplo, la estructuración de Comibol. Hay posiciones diferentes desde el Ministerio de Minería, posiciones también diferentes desde la propia Comibol. La Comibol los trabajadores y gerentes de la Comibol no quieren una propuesta de reestructuración que no cuente con la participación muy activa de los trabajadores de la Comibol. Sin embargo, lo que creemos que es necesario es introducir un enfoque de negocio al servicio del proceso de cambio. No se está gestionando la Comibol como un negocio que tiene que ser rentable y sostenible. No siempre. Y sobre todo en un contexto de caída de la cotización de los minerales, pues se hace urgente el que la Comibol se ponga al servicio, la Comibol central, la matriz, se ponga al servicio de los emprendimientos productivos de las diferentes filiales y empresas, y no al revés. Eso sería la manera de que se podía encarar mejor la reestructuración. Porque en definitiva el proceso de cambio conducido y liderado por el gobierno del MAS es cambio y recambio. El cambio tiene que ser permanente. Si el cambio no es posible, si el cambio está obstaculizado, si el cambio está atrapado en cuellos de botella, al final el proceso de cambio se puede caer.